de estas nuevas cuestiones de trabajo, ¿sí? Te hago una consulta antes de Sí, arrancar. sí, Camila. Con respecto a eso de lo que estábamos hablando ayer en Vegetal, de que hoy se reunían del consejo y eso, ¿se supo algo o todavía no? No, no tenemos ninguna Información. información, no, que si recién se reunieron, no lo vamos a saber rápido, digamos, hasta Ah, que ok. se organice la información y, y baje, digamos, va a llevar unos días. Está Eh, perfecto. Así que bueno, tranquilos que ayer en Vegetal lo que charlábamos era con respecto a qué iba a pasar para las chicas que no estaban en anatomía y fisiología vegetal, es qué va a pasar con respecto a la semana de mayo, ¿sí? Yo les decía a los chicos que ya sería un hecho de que no va a haber semana de turnos de exámenes, porque no es posible hacerlo de manera presencial. No sabemos qué va a pasar con el tema de las actividades virtuales esa semana, así que teníamos que esperar porque hoy se reunía la vicedecana con los directores de carrera y la parte de académica para poder trabajar sobre esos temas. Les cuento a todos por las dudas, por si alguien pensaba presentarse en las mesas de mayo, sepan que se van a posponer, ¿sí? O sea, no es que se suspenden y nunca más se hacen, sino que la idea, hasta lo que yo sé y me pude enterar, es que se va a posponer el llamado, por si alguien está interesado en rendir. Bueno, ya vamos a conocer toda la información, así que hay que aguardar un poquito. Bueno, entonces, trabajamos ya y pusimos un poquito en tapete el día que se celebra hoy, la efeméride del día de hoy, que es el Día Internacional de la Tierra, con el video además que vimos que nos aportó Federico sobre la NASA y su trabajo con respecto a cómo nos observa y cómo están continuamente controlando el planeta, y nos pueden también brindar asistencia y alertas con respecto a algunos fenómenos. Entonces, la vamos a dejar como en suspenso a la efeméride hasta el día viernes, donde vamos a poder compartir una actividad vinculada a la temática específicamente. Bueno, nos metemos entonces a trabajar en el tema que les había dicho que íbamos a trabajar hoy, que es ecosistemas acuáticos. Sobre estos ecosistemas eh, tenemos que trabajar, al igual que hicimos con el ambiente aeroterrestre, vamos a trabajar sobre lo que es el biotopo en el día de hoy y hasta donde lleguemos, porque es mucho contenido teórico, entonces prefiero por ahí seccionarlo, que ustedes me avisen cuando están muy cansados y cortamos. Ahí yo me dejé anotado, apuntado, ¿sí? El revisar la definición de ecosistema, porque en una de las actividades, en la actividad número 7, donde ustedes tenían que definir el ecosistema, por ahí había definiciones que estaban o muy pobres o que le faltaba un enfoque un poco más amplio y más holístico de lo que consiste el término ecosistema. En principio, ¿se acuerdan que habíamos hablado y trabajado sobre la palabra? ¿Sí? Que eco venía de oikos, que significa casa, del latín oikos significa casa, y sistema, la confusión por ahí que hubo con algunos que lo hacían mención al sistema como un estudio sistematizado de la casa. Y en verdad sistema refiere a un conjunto de partes que funcionan integradamente para lograr una función determinada. Por ejemplo, y haciendo un ejemplo biológico, nosotros en el cuerpo humano hay distintos tipos de sistemas. Por ejemplo, podemos mencionar al sistema digestivo, donde tenemos distintos órganos situados en distintas regiones del cuerpo que colaboran a la función general, que es la de la nutrición, ¿sí? El sistema digestivo, dentro de los sistemas de nutrición, se encarga de procesar y de digerir los alimentos para que los nutrientes pasen del sistema digestivo al sistema sanguíneo.
y trabajar organizadamente para que los desechos puedan ser excretados. Entonces piensen ahí como distintos órganos, entre ellos puede ser la boca, los dientes, la lengua, la faringe, la laringe, el estómago, el esófago, me salteé, los intestinos, todos órganos distintos que están colaborando y haciendo su aporte, cumpliendo con su función específica dentro del sistema para que todo el sistema cumpla el objetivo mayor que es la nutrición, colaborar en la nutrición del organismo. Eso es un sistema. En los ecosistemas, la parte sistema, digamos, está organizada por esos componentes o los elementos estructurales que veíamos la otra vez. Recordarán que hablábamos de los componentes inorgánicos, orgánicos, el clima, los componentes edafológicos, los productores, los consumidores y los descomponedores, ¿sí? Esos elementos constituyen el sistema. Todos esos elementos bióticos y abióticos se organizan y funcionan adecuadamente para que el ecosistema sobreviva, y sobre todo el máximo objetivo que tienen los ecosistemas es lograr su estado de clímax, que el estado de clímax de los ecosistemas lo vamos a ver más adelante cuando logremos empalmar todas las características del biotopo, de la biocenosis y la funcionalidad del ecosistema con las cadenas en las redes y el flujo de la energía. Entonces, volver sobre esto, sin nunca olvidarse de que cuando hablamos de un ecosistema, hablamos de un montón de partes que interactúan y que funcionan en pos de sostener un nivel ecológico. Entonces, la definición correcta de ecosistema sería que eco proviene de la palabra oikos, que en latín significa casa, y sistema, que está definido ese concepto como un conjunto de partes que interactúan con una función o para una función específica, o con una finalidad específica. Definido desde el punto de vista ecológico, un ecosistema es un sistema abierto. ¿Se acuerdan cuando veíamos que los ecosistemas no tenían límites bien definidos y que los ecosistemas siempre estaban interactuando con el entorno? ¿Sí? Por eso es un sistema abierto, intercambia materia y energía con su entorno, integrado por el biotopo y la biocenosis y las interrelaciones que ocurren entre ellos. Y ahí por ahí se mezcla un poco con la definición de ecología, porque se parecen y se asimilan demasiado. En un ecosistema, si por un lado está el biotopo y por otro lado está la biocenosis, estamos totalmente equivocados. Continuamente los dos están interactuando, yendo y viniendo, compensándose o no, uno sobre otro, pero siempre hay una interrelación entre los componentes, ¿sí? Que serían el biotopo y la biocenosis, por agruparlos de una manera sencilla y rápida. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Porque aclaro, porque por ahí hice algunas devoluciones con respecto a que había que revisar la definición de ecosistema e iba en función de eso, ¿sí? Bien, tomé de la actividad esta, de las respuestas que ustedes me pusieron ahí cuando clasificaron a los ecosistemas, ¿sí? Tomé la de los ecosistemas acuáticos, la más sencilla y por ahí la que más me resulta a mí ahora pertinente. Por eso dice, de acuerdo a los datos que ustedes relevaron en la actividad 7, los ecosistemas acuáticos comprenden desde un charco a océanos, manglares, arrecifes, etc. Y presenta salinidad en el agua, agitación del medio, temperatura de la masa de agua, claridad o turbidez del agua, cantidad de oxígeno disuelto y cantidad de nutrientes. Esos serían los componentes, los factores abióticos, ¿sí? Que nosotros nos vamos a encargar de ir desmenuzando a lo largo de la clase de hoy.
La clase de hoy por ahí va a distar un poco de lo que trabajamos en ecosistemas aeroterrestres, porque acá la organización y cada una de estas características del biotopo dependen muchísimo del ecosistema acuático en el cual yo me estoy refiriendo. ¿Se acuerdan cuando veíamos ecosistemas aeroterrestres? Por ahí era más fácil decir, bueno, sí, pero el suelo o el relieve difiere si estoy hablando de una zona de llanuras o de una zona montañosa. Y entre medio hay un montón de ecosistemas que por ahí nosotros no puntualizamos. Acá hablar de la salinidad del agua, acá en un primer momento, en una primera parte de la clase, es un poco engorroso porque esto lo van a poder ver y poder visualizar y aplicar cuando veamos algunos aspectos especiales. La agitación del medio va a depender profundamente de si el ecosistema tiene corriente o no tiene corriente, ¿sí? Igual, la agitación del medio no es la misma cuando hablo, por ejemplo, de los ecosistemas marinos, porque depende de la zonación en ese caso. La temperatura de la masa de agua también va a variar dependiendo si es un ambiente lótico, léntico o marino. La claridad y la turbidez del agua lo mismo, la cantidad de oxígeno disuelto y la cantidad de nutrientes, por ahí podríamos charlarlo de manera general. Básicamente, la cantidad de oxígeno disuelto, obviamente, que va a depender de dos cuestiones, una de la agitación del medio y la otra de la cantidad de organismos que haya viviendo en ese ambiente. Y relativo también la cantidad de nutrientes. Entonces, sería extremadamente largo si yo me pongo a versar sobre estas características del biotopo, que son las que definen al ambiente acuático, acá de manera general. La propuesta es que pasemos a ver la clasificación de los ecosistemas acuáticos, tal cual ya ustedes la habían trabajado, y vayamos conociendo de a poquito, uno a uno, y vamos trabajando sobre esto, ¿sí? Al menos me parece a mí que es la manera más fácil de poder entender. Esta clasificación también ya la habían ustedes hecho y la habían expresado en la actividad número 7. Puse de vuelta la clasificación según el ambiente, ¿sí? Ecosistemas aeroterrestres, no los desarrollé porque hoy nos vamos a centrar en los ecosistemas acuáticos, marinos y de aguas continentales, lóticos y lénticos. Por una cuestión de cercanía, a mí me gusta arrancar por ellos, ¿sí? Por los ecosistemas, como dice acá, de aguas continentales o dulceacuícolas, que también ustedes lo mencionaron así, y es correcto, ¿sí? Ecosistemas dulceacuícolas también es correspondiente hablarlo de esa manera, y por una cuestión por ahí más de cercanía, me gusta que arranquemos por ello. Pero antes de avanzar, lo que vincula y, digamos, tiene unido a los dos ecosistemas es el medio. Entonces, tenemos que hablar un poquito sobre lo que es el agua, la naturaleza del agua, y la salinidad que presenta el agua. El agua habrán trabajado largo y tendido ustedes cuando vieron física biológica, ¿sí? Que el agua tiene propiedades físicas especiales, propias, que la hacen un líquido sumamente valioso para la vida y tiene otras particularidades que iremos digregando a medida que veamos y desarrollemos la ecología. Dentro de lo que es el agua sobre el planeta, y habrán oído muchas veces que se dice que el planeta está constituido por 3/4 partes de agua, y se veía recién en las imágenes de la NASA cómo la masa de agua prepondera sobre la superficie aeroterrestre, ¿sí? Pero de toda esa gran cantidad de agua que hay en el planeta Tierra, el 97% de esa agua es agua salada. De ese agua salada, solo un 3% es agua dulce. Sabrán o conocerán que el hombre, para todas sus actividades, ya sean comerciales, productivas o
recreativa, el hombre lo hace y lo utiliza, lo hace utilizando el agua dulce. Como para que vayamos dimensionando la cantidad de agua dulce que hay y la importancia que tiene, porque en estos momentos nuestro río está atravesando una bajante extraordinaria, al igual que el Paraná. Creo que ahora la cota del Paraná logró estabilizarse un poco porque Brasil abrió las compuertas de la represa, y por ahí nos dimensionamos, nos parece a nosotros que porque el lugar geográfico en el que nos tocó vivir, hay tanta cantidad de agua acá a la vuelta que no es necesario cuidarla y preservarla. Pero en verdad que hay muy poca cantidad de agua sobre el planeta de la que podemos hacer uso, y por ahí no somos realmente conscientes de lo que implica tener agua, la disponibilidad del agua, el acceso al agua y su conservación. Entonces les decía que solo el 3% del total del agua que hay sobre el planeta, solo el 3% es agua dulce. De ese 3% lo pasamos a un gráfico de torta. El 100%, del 100% de esa agua dulce, el 92% es agua que está helada, dice ahí, en verdad está en estado sólido, ¿sí? Retenida en los casquetes polares y en los cielos de las altas montañas y en los glaciares que hay sobre la superficie terrestre. Por eso es tan importante cuando se remarca acerca del impacto del calentamiento global y el derretimiento de los glaciares y el derretimiento de los casquetes polares, porque esa agua, que es agua dulce, se derrite y va a parar al mar y se mezcla en la solución del agua del mar. Y de ahí ya no está disponible. Disponible, digo, en el sentido de la cantidad de concentración de sales que tiene. De ese 92% de agua helada nos queda un 8% de agua líquida para completar el 100% del agua dulce. Y esa agua líquida, a su vez, hay un 78% sobre la superficie aeroterrestre y un 22% de aguas subterráneas. Y acá por ahí conviene hacer un paréntesis y analizar la cantidad por ahí de pozos termales que tenemos en nuestra región, que están extrayendo el agua subterránea con fines turísticos, con fines productivos, pero están haciendo una remoción de la disponibilidad del agua subterránea. Y como todos sabemos, nosotros estamos dispuestos y asentados sobre un gran acuífero, que este acuífero a su vez hace como una zona de amortiguación y de abastecimiento para las aguas superficiales, ¿sí? Los dos sistemas, tanto del agua a la superficie como el agua subterránea, cumplen un ciclo que el hombre obviamente va alterando en pos de obtener algunos beneficios. No lo digo a esto por ahí con fines de criticar o con fines de generar conflictos, sino que es para que pensemos sobre la utilización del recurso. Abajo, como verán, les puse los datos de la salinidad de distintas aguas, que vulgarmente nosotros las llamamos con esos nombres, ¿sí? Agua de mar, agua salobre y agua dulce. Fíjense que tienen distintos porcentajes de concentraciones de sales en general estoy hablando, ¿sí? Ya sean sales de potasio, a sales de sodio. Si alguien vive en una región donde ocupa agua de pozo, ¿sí? Agua que se obtiene es un agua subterránea, que se obtiene a través de la perforación y se extrae con una bomba o con un molino, esa agua salobre tiene una concentración distinta al agua dulce, que es el agua que ocupamos, por ejemplo, acá en la ciudad, y que el agua esta proviene de la potabilización del agua de río. En el sistema de potabilización lo único que se hace es dejar de cantar el agua, separar los elementos que hayan en suspensión en el agua y agregarle cloro. No se hace más que otra cosa, o sea, no se altera el grado de salinidad que hay en el agua. Es propio de por ahí de ver en algunas
acciones cotidianas, la diferencia entre el agua dulce y el agua salobre, para aquellos que por ahí, como por ejemplo Luciana, si se va a pronunciamiento, o yo cuando me voy a visitar a mi mamá que vive en Herrera y tienen agua salobre, por ahí a Joaquín le debe pasar en Chajarí. Tengo, sí. ¿Tenés agua salobre? En mi casa no, pero tengo a mi hermana, todos mis familiares. Ah, bien. Bueno, Karina también, que por ahí sé que vive un poco más alejada de lo que es la red de agua dulce. Los efectos que podemos ver es, por ejemplo, cuando nos lavamos el pelo con agua salobre, nos queda mucho más duro, más pajoso. A mí no sé, no me entra el peine, los rulos son un desastre. Yo diría pajoso. Sí, queda pajoso el pelo. ¿Por qué? Porque la cantidad de sales que tiene el agua disuelta queda adherida al pelo. La piel nos queda distinta también. Después es un efecto rápido de ver, por ejemplo, la pava, si todavía siguen usando pava en el fuego y no la pava eléctrica también sucede, pero se va adhiriendo paredes de sal, ¿no? Que vulgarmente le decimos el sarro. Esos son depósitos de sales, de la cantidad de sal que tiene el agua, quedan adheridos a la superficie de los elementos que utilizamos para calentar agua. Y también quedan adheridos cuando lavamos los platos o los cubiertos, sobre todo los vasos, que si los dejamos secar y quedan con gotas muy gruesas de agua, vemos cuando el vaso está seco, vemos la formita de la gota, ¿sí? En verdad se evaporó el agua y quedó la sal, por eso quedan manchados. Eso tiene que ver con la cantidad de concentración de sales. Fíjense que entre el agua dulce y el agua salobre, por ahí son como decimales de diferencia, pero los efectos sobre la vida son otros, ¿sí? Tienen impactos sobre la biota. No directamente, pero por ahí nosotros indirectamente podemos apreciar la diferencia de sales con eso. Y también pasa con el tema de la dureza del agua, ¿sí? Por la cantidad de jabón que tengo que usar para lavar la ropa, ¿sí? Porque en un agua salobre, si yo le agrego muy poco jabón, no va a ser efectivo. Normalmente, cotidianamente le decimos, se cortó el jabón, ¿sí? Porque como que el jabón no puede cumplir su función de lavado porque se une rápidamente a las sales y pierde efectividad. Entonces tenemos que agregar más cantidad de jabón. Y de ahí tenemos un gran salto a lo que es el agua de mar. Ahí no es que yo me equivoqué y puse un cerito de más, sino que en el agua de mar hay 35 gramos de sal en 1 litro de agua. Eso se expresa regularmente con los valores de 35 por 1000. En verdad hay 3,5 gramos cada 100 mililitros de agua. Haciendo por ahí una abstracción un poco más didáctica, ¿vieron los sobrecitos de sal que nos dan cuando compramos un cono de papas fritas? Que nos dan para que salemos el cono de papas fritas, por lo regular con un sobrecito de sal ya es suficiente. Esos sobrecitos de sal traen 3 gramos de sal. Piensen que, por ejemplo, para llegar a ser 35 gramos de sal, hay que poner 10, 15 sobrecitos de eso en 1 litro de agua. ¿Sí? 15 sobrecitos de sal en 1 litro de agua sería una analogía a la concentración de sales que hay en el agua del mar. Yo le subí el libro de Lewis, ¿sí? Que dice La biosfera y sus ecosistemas. Ahí Lewis explica y él sostiene que en verdad el agua de mar no debería recibir ese nombre porque es más bien una solución, ¿sí? Donde hay grandes concentraciones de sales diluidas en agua. Por eso es tan complicado desalinizar el agua del mar para poder obtener agua dulce.
Eso también por ahí es común de escuchar, de que hay proyectos para desalinizar el agua del mar. Pero es sumamente complejo por la gran cantidad y diversidad de sales que hay en el agua del mar. No es que hay únicamente la sal que consumimos en la mesa. Hay otros tipos de sales que necesitan diferentes procesos que son muy caros y muy costosos, entonces eso dificulta el objetivo de desalinizar el agua del mar para el consumo humano. ¿Alguna duda hasta ahí? Fui muy rápido. ¿Quieren preguntar algo? ¿No? Continúo entonces. A ver si me pasa. Ahí va. Esta diapositiva no nos vamos a detener a leerla, pero más o menos un poco resume lo que yo les estaba contando recién. Ahí les habla de las sales, que por ahí yo decidí no explayarme, y habla del agua oceánica, del agua de los mares, que por ahí diferencian un poco entre el océano y los mares en cuanto a la concentración, a las corrientes y a las temperaturas. Las aguas salobres y costeras, ¿sí? Que les cuento un poco de qué se trata, que son sobre todo los lugares, ¿sí? Me dijo Bianca que se desconectó porque se le cortó el internet en la casa, que por eso salió de la conversación. Bueno, De la clase. Gracias, Cami. Igual ya vieron que nos queda poquito tiempo. Y les hace la diferencia entre las aguas salobres costeras y las aguas salobres continentales, porque por ahí acá hay más mezcla en cuanto a las sales que hay sobre la superficie terrestre y cómo se van mezclando, y luego están las aguas dulces o continentales, incluyendo, dice ahí, el agua de lluvia. Esto lo dejo como de datos para que ustedes puedan leer y tener a mano al momento después de revisar y estudiar estos contenidos. Ahora bien, yo le dije que quería centrarme en nuestra región y con nuestros ambientes acuáticos, y quiero que analicemos, antes que se nos corte, esta imagen. Esto es una imagen satelital de nuestra región que no tiene los límites geopolíticos, solo tiene las características del relieve del biotopo, y quiero que ustedes me digan, y si pueden darse cuenta, qué me está mostrando la imagen. No sé, a ver, voy a decir algo como para decir algo, pero no sé. Dale. No, creo que se muestra, bueno, una parte ahí de agua, no sé, ¿Acá? me parece, no sé. Sí, esto es agua. Blanca que está, por ejemplo, de la punta hacia la izquierda. Esto, Esta de acá. ¿Eso sería tipo en el ambiente, tipo las nubes o...? esto ¿Sí? es, sí, esto blanco que ustedes ven si yo muevo el mouse, Sí. ¿sí? Esto blanco, igual que esto blanco, son nubes, ¿sí? Esta es una imagen tomada desde una estación satelital. Bien, Mailén vio agua. Y son los ríos con los afluentes. Es como que va el afluente, sí, pero no se ve como muy celeste o sea, como que Exacto. se ve una marca, Claro. pero El río Uruguay, Paraná, el río de la Bien, Plata y acá estoy marcando lo que dice Joaquín, el río Uruguay. Por este otro lado el río Paraná, ¿sí? ¿Y Joaquín, qué dijiste después? el río de la Plata, que se lo ve marrón. El río de la Plata, que es esto que se ve marrón o de color arena. Fíjense ustedes la cantidad de cursos de agua que hay circundando la región, y nos damos cuenta porque aparecen como líneas en el relieve más oscuras, ¿sí?
y se ven como las avenaciones que tienen los ríos, o sea, sus afluentes, como los afluentes desembocan sobre los cuerpos, acá se ve perfecto en como los afluentes desembocan en un cuerpo principal y luego ese cuerpo principal desemboca en un río de mayor importancia. Lo mismo que acá en esta zona de Santa Fe, lo que podemos ver acá es cómo esta región es sumamente baja y nos da la sensación como que hay zonas de anegamientos, al igual que acá y acá, ¿sí? O sea, si bien nosotros no podemos ver ahí la altura del relieve, la coloración distinta de la imagen satelital me deja en evidencia de que parecen zonas bajas que se inundan con regularidad. Lógicamente no vamos a ver de color azul el río, pero si ustedes miran por acá, se ve de color marrón, al igual que acá, ¿sí? Que es la coloración típica de nuestro río, ¿sí? Nuestro río no tiene un agua transparente que podamos verla de color azul, sino que tiene un montón de sustancias, de elementos disueltos en el agua del río que la ponen oscura. ¿Habían analizado alguna vez una imagen satelital? Sí, Sí, con Luis. con Luis. Sí, creo que nosotros lo habíamos hecho con geomorfología, ¿era, no? Ujú. Sería lo ideal, sí, sí, que puedan haber analizado antes imágenes satelitales. Sí, estaba re bueno porque lo Eran de veíamos. aviones las que vimos, Ah, eso era, tenés razón. Sí, pero eran sobre parecidas. el río también de Pelay. Ajá. Qué Ahí bien. toda la zona que era de las manos y eso, nos mostró él como un satélite, por así decirlo. Buenísimo. A lo que siempre, año a año, yo voy dejando esto porque en educación, cuando hablamos del uso de los recursos TIC para enseñar, esto que estamos haciendo es usar un recurso TIC, que es la imagen satelital, para poder analizar los cursos de aguas que corresponden a los ecosistemas acuáticos que tenemos en nuestra región y que nos rodean, ¿sí? ¿No les llama la atención esta raya que se ve acá? Con esta parte de la provincia de Corrientes. Fíjense cómo el oeste de la provincia de Corrientes tiene un relieve muy distinto a lo que es el este de Corrientes. Y a su vez Entre Ríos nos da la idea de que también tiene un relieve totalmente distinto a lo que es Corrientes. Misiones se ve más verde por la cantidad de vegetación que tiene. ¿Alguien sabe por qué se da esta depresión y esa diferencia en el terreno? ¿No? No. Bueno, Mm, entonces Mayor vegetación y altura pasar. al contrario, es zonas más bajas y muy puede anegadizas. ser por la cercanía al acuífero que tenga. No, no, nada que ver. No, ahí hay un ecosistema particular acuático, ¿sí? Que así a grande rasgo por ahí no lo podemos dimensionar, pero exacto, sí, ¿Los Celeste. esteros? ¿Quién habló? Celeste, ajá. Sí, Celeste. Esa es la región de los esteros de Liberá, ¿sí? Los esteros de Liberá es un gran ecosistema acuático donde se mezcla mucho el acuático con el aeroterrestre y tiene sus particularidades. Es todo lo que voy a mencionar hoy de los esteros de Liberá, pero esta región acá que vemos como partida al medio, la provincia de Corrientes, corresponde al antiguo cauce del río Paraná. ¿Sí? En la actualidad el Paraná lo vemos que corre por acá, pero antiguamente el Paraná corría por acá y cortaba la provincia de Corrientes al medio, ¿sí? Luego los movimientos orográficos hicieron cambiar la dirección del cauce, pero en esta región acá quedó una gran depresión llena de agua que continúa y evolucionó en otro ecosistema distinto. Esto se va a cortar en cualquier momento, así que mejor lo pauso e iniciamos nuevamente, ¿sí? Así que voy a detener.